Vamos a trabajar con el teorema siguiente de integrales de línea. Cuando f yo lo puedo escribir como el gradiente de una función potencial. Y eso lo podemos escribir cuando las derivadas parciales coincidan, las derivadas parciales mixtas coincidan. Entonces vamos a entender este enunciado de f sub i. Coincida para todo x en el conjunto S que estemos trabajando. Recuerde que f es un campo diferenciable con derivadas parciales continuas en un conjunto abierto, conexo, o en un conjunto simplemente conexo, o en un conjunto convexo. Ahí valen esas propiedades. Esta propiedad, entonces aquí sería para todo x en ese conjunto, ¿de acuerdo? Entonces simplemente partamos de acá, me interesa eso. Si estas derivadas son iguales, f se puede escribir como el gradiente de phi, y en este caso la función es la potencial, y f se dice conservativo. Entonces vamos a suponer que estamos en R2, o sea, el campo tiene dos componentes, f de xy, que le vamos a llamar, como tiene dos componentes, va a ser f1 de xy y f2 de xy, pero nosotros no estamos llamando f1 y f2, nosotros lo estamos llamando p de xy, q de xy. Entonces vamos, ¿qué significa que d sub i j de f de x sea d sub j de f sub i para todo x? Entonces el x en este caso va a ser xy. Entonces empezamos, el y y el j varían desde 1 hasta 2, porque estamos en un campo vectorial de R2 a R2. Entonces, cuando i vale 1 y j vale 1, i vale 1 y j vale 1, se da la igualdad. Cuando i vale 2 y j vale 2, i vale 2 y j vale 2, la igualdad se da. Lo interesante es cuando son distintas. O sea, cuando este es 1 y este 2 y este 2 y f es 1, su i es 1. Entonces vamos a traducir. F sub 2, ¿cuánto vale en el caso? F sub 2 vale Q. D sub 1 de Q, o sea, sería de Q de X. Debe ser igual. D sub 2 de F sub 1. D sub 2 es P. D sub 2, perdón. F sub 1 es P y D sub 2 es la derivada con respecto a Y. O sea, de P de Y. Entonces, que quede claro esto. F sub 2 es Q. Y D sub 1 significa la derivada con respecto a X. D sub 2 es la derivada con respecto a Y F sub 1 es P. En otras palabras, si estamos trabajando en dos variables, F de XY yo lo puedo escribir como el gradiente de phi de XY si y solo si de Q de X es igual a de P de Y para todo XY en el conjunto S, que bien sea conexo, abierto, o bien sea simplemente conexo, o bien sea convexo. O sea, en otras palabras, que si esto llega a ser diferente, f no es gradiente de phi. Entonces, un ejemplito. Por ejemplo, consideremos f de xy cualquiera, f de xy aquí cualquiera. Por ejemplo, x menos y, x más y. Y preguntemos si f se puede escribir como el gradiente de alguna función phi. Entonces miramos esto. Este es p y este es q. Entonces, ¿cuánto vale de q de x? De q de x. De q de x vale 1. ¿Y cuánto vale de p de y? De p de y vale menos 1. Menos 1 es igual a de p de y. Eso significa que estas expresiones son distintas. Como esta expresión de q de x es 1 y de p de y vale menos 1 es distinta, se concluye entonces, en este caso, f no es gradiente de phi, o sea que f no es conservativo, en otras palabras. Conclusión, f no es gradiente de phi. Ejemplito número 2. Ejemplito número 2. Entonces recordemos, de q de x igual a de p de y. Ejemplo número 2.
Tomemos otro campo cualquiera. F de XY igual a XY más YJ. Entonces, este es P y este es Q. De Q de X, ¿cuánto vale de Q de X? Para este caso. De Q de X es la derivada de Q con respecto a X, que es 0. ¿Y cuánto vale de P de Y? De P de Y es la derivada de P con respecto a Y de este campo, que también es 0. O sea que esto es igual a de P de Y. Eso quiere decir entonces que como de Q de X es igual a de P de Y para todo XY, el conjunto, quiere decir que F de XY lo puedo escribir como el gradiente de phi. ¿Y cuál es phi entonces? Entonces phi es, por un lado, phi de XY, ¿cuál es? Simplemente va a ser X2 sobre 2 más Y2 sobre 2. Observe, saque el gradiente de esta cantidad, sería 2x, y, o sea, sería xy más yj. Entonces, cuando nosotros sepamos que f es el gradiente de phi, nosotros automáticamente podemos calcular la función phi y vamos a encontrarla más arriba. Entonces, este es un campo que es conservativo y este es gradiente de phi. O sea, para este campo la integral de línea es independiente del camino. Para este campo la integral de línea sobre toda curva cerrada que esté en el conjunto que estemos trabajando es 0. Ejemplo número. Ahora, eso si estamos en R2. Ahora si estamos en R3, ¿cómo sería esto en R3? ¿Cómo sería en R3? Entonces lo mismo que en R2. Cuando I y J son 1, no hay nada que hacer. Cuando I y J son 2, no hay nada que hacer. Y cuando I y J son 3, no hay nada que hacer. Entonces simplemente va a ser D1, F2 de X, Y y Z va a ser igual a D2, F1 de X, Y y Z. La otra sería D2, F3 de X, Y, Z igual a D3, F2 de X, Y, Z. ¿Cuál quedaría faltando? D1, F1, D2, F1, D1, F3, que sería D1, F3. D3, F1. Entonces hagamos la traducción a nuestros casos. Entonces mi campo en este caso va a ser, F va a ser simplemente P, Q y R. O sea, este va a ser F1, F2 y F3. Entonces hagamos la traducción a mi caso. Entonces, ¿qué es F2? F2 es Q. O sea, aquí sería dQ de X, ¿no? Este sería dQ de X. Debe ser igual a D2 F1. F1 es P y derivada segunda sería dP de Y. O sea, dQ de X debe ser igual a dP de Y para todo XY en el conjunto que están trabajando. D2 F3. Entonces F3 es R. D2 es dR de Y. dR de Y. De F3 es R y D2 la derivada segunda, o sea de R de Y. Debe ser igual a F2, que es Q de Q de Z. Este es la derivada con respecto a Z de F2, que es Q de Q de Z. Este, derivada primera, o sea, derivada con respecto a X de F3, o sea, derivada de R con respecto a X. Debe ser igual a derivada tercera, o sea, D3, que es la derivada de Z de F1, o sea, de P de Z. Esa es la condición suficiente y necesaria para que F sea gradiente en 3 dimensiones. F es gradiente en 3 dimensiones si se cumplen esas 3 igualdades para cualquier valor de X, Y, Z en el conjunto convexo, o en el simplemente conexo, o en el abierto conexo. Bueno, eso
se debe cumplir para cualquier x, y, z. Si esto se cumple para cualquier x, y, z, f se puede escribir como el gradiente de phi. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente campo, y yo quiero mirar si el campo es conservativo, es decir, si f se puede escribir como el gradiente de alguna función phi. Entonces simplemente lo que hago es mirar eso. Pensemos en lo siguiente, pensemos en esto. X, y, z igual a xy más yj más zk. Pensemos en el campo y miremos a ver si este campo se puede escribir como el gradiente de una función phi, o sea, si este campo es conservativo. Y miremos si f se puede escribir como el gradiente de una función phi. Entonces miramos las propiedades. Este es P es X, Q es Y y R es Z. Entonces, ¿qué sería de Q de X para este campo? De Q de X sería 0, 0, igual. ¿Cuánto vale de P de Y? De P de Y, de P es X, de P de Y sería 0. De R de Y, derivar R con respecto a Y, o sea, R es Z, derivada con respecto a Y, 0. De Q de Z valdría 0. De R de X, R es Z, de R de X vale 0. Y de P de Z, P es X, Q es Y y R es Z, vale 0. Y esto se cumple para todo X, Y donde estén trabajando. Eso quiere decir que f es gradiente de phi. ¿Cuál es la función phi? Entonces uno muchas veces a ojo la puede sacar. Lo que hace uno simplemente es integra con respecto a x la primera, x2 sobre 2, integra con respecto a y la segunda, o sea, y2 sobre 2, integra con respecto a z la tercera, o sea, z2 sobre 2. Si usted observa, si ese es el phi de x, y, z, saque el gradiente de phi. El gradiente de phi va a ser x, y, z. Entonces, efectivamente, este es el gradiente de phi. O sea, este f va a ser el gradiente de phi para esa phi. O sea que este f es conservativo y la integral de línea de ese f alrededor de toda curva simple cerrada en el conjunto que estén trabajando, naturalmente que sea el que hemos mencionado, vale 0. Un ejemplito donde no lo sea, pues simplemente donde esas derivadas, alguna de esas derivadas sea diferente y no más, ¿no? Por ejemplo, coloquemos este campo, a ver. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Si yo tengo f de xy igual a x menos y por y más x más y j más x más z por k. Pregunto, ¿este campo es conservativo? O sea, ¿este campo se puede escribir como el gradiente de una función phi? Si esas tres igualdades se dan. Entonces, este es P, este es Q y este es R. O sea, R es X más Z, Q es X más Y y P es X menos Y. P de X, Y, Z, Q de X, Y, Z y R de X, Y, Z. ¿Cuánto vale de Q de X? Entonces, de Q de X vale 1. De Q de X vale 1. ¿Y cuánto vale de P de Y? Menos 1. Entonces ya con eso decimos que el campo no es gradiente de phi, o sea que este campo no es conservativo. Con una que no cumpla. F no es gradiente de phi. Con una que no cumpla. De Q de X vale 1 y de P de Y vale menos 1. O sea que ese campo no es conservativo. Si a usted le preguntan la integral de línea para este campo alrededor de una curva, tiene que calcularla utilizando la definición. No puede utilizar ningún teorema, los que hemos visto, ¿no? A no ser que la curva sea cerrada para aplicar, pero todavía no lo hemos visto, el teorema de Stokes en caso de que se pudiera. En este caso no se puede hacer más nada. La integral de línea hay que hacerla utilizando la definición. Espero que haya quedado un poco claro cómo se verifica que un campo es conservativo. Ahora, si ustedes tienen el campo y saben que es conservativo, ¿cómo calculan la función potencial? Entonces, hay dos formas.
Uno, integran este con respecto a x, integran este con respecto a y, integran este con respecto a z y cuadran la función phi probándola después. Usted tiene la función phi, prueba que el gradiente de phi es igual a f, porque esto está cuadrándolo, ¿no? Así es cuadrando la respuesta, pero en muchas oportunidades se sale fácilmente. Pero el método general es el siguiente, Si usted tiene, vamos a hacerlo en R3, ¿cómo se halla la función potencial? ¿Cómo se halla? Ya sabiendo que tiene naturalmente. Consideremos la función phi de x, y, z igual a x3, yz más zx. Consideremos esta función. Y a esta función calculémosle el gradiente de phi. ¿Qué es el gradiente de phi? Entonces, a ese gradiente de phi lo voy a llamar f de x, y, z. ¿Qué es el gradiente de phi? Entonces, derivamos phi con respecto a x. Sería 3 x2 yz más con respecto a x, z. Derivamos phi con respecto a y. ¿Qué sería phi con respecto a y? x3 z. Y derivamos phi con respecto a z. Sería x3 y más x. Y nos olvidamos ahora de la función phi. Y vamos a considerar este campo. Consideremos este campo formado por P, Q y R y mostremos que este campo es conservativo, es decir, que f es gradiente de phi para alguna función phi. Y vamos a mostrar que la función phi es exactamente la que está aquí. Entonces, para mirar si este campo es independiente del camino, o si es conservativo, o si es gradiente de phi, lo primero que tengo que es mirar el teorema. Entonces, este es P, este es Q y este es R. Entonces, miramos, ¿cuánto vale dq de x? ¿Cuánto vale dq de x? dq de x. Derivamos q con respecto a x. Esta es la derivada de q. Esa es la función q. dq de x sería 3x2z. Y calculemos ahora dp de y. ¿Cuánto vale dp de y? Sería 3x2z igual a dp de y. Eso quiere decir que dq de x es igual a dp de y y se cumple la primera propiedad. La segunda, dr de y. dr de y. dr de y, ¿cuánto vale? dr de y, este es r. dr de y simplemente vale x3. Pero dr de y debe ser igual a dq de z. ¿Cuánto vale dq de z? dq de z simplemente vale x3, el valor de dq de z. Entonces observe que la segunda propiedad también se cumple, que dr de y es igual a dq de z. Vámonos con la tercera, dr de x. ¿Cuánto vale dr de x? dr de x vale, derivar este con respecto a x, 3x2y más 1. Ese es dr de x. Debe ser igual a dp de z. Derivamos esta con respecto a z. Entonces 3x2y más la derivada de z es 1 y esto es dp de z. Entonces observen que como el campo satisface esas tres igualdades, efectivamente entonces el campo es gradiente de alguna función phi. Esto implica que f es gradiente de la función phi. Y en ese caso, esa función phi recibe el nombre de función potencial. En este caso, f, la integral de línea de f alrededor de cualquier curva simple cerrada vale 0, etcétera, etcétera. Entonces vamos, como f es gradiente de alguna función phi,
vamos a calcular la función phi y vamos a mostrar que es exactamente esa que tenemos ahí. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Ya sé que f es gradiente de phi. Entonces, como f es gradiente de phi, vamos a calcular la función potencial. Entonces, conclusión, f es gradiente de phi. ¿Y el gradiente de phi cuál es? De phi de x, de phi de y de phi de z. ¿Y f cuánto vale? F vale P, Q y R. Entonces de ahí sacamos tres igualdades. Que de phi de x vale P. Que de phi de x vale P. Que de phi de y vale Q. Y que de phi de z vale R. Entonces, aquí hay tres formas diferentes de calcular la función phi. Uno podría partir o de aquí, o parte de aquí, o parte de aquí, y de las tres obtiene la misma respuesta. Voy a partir de esta. Entonces voy a suponer que de phi de x es P. Voy a partir de ahí. Y vamos a encontrar la función phi. Si de phi de x es P, yo integro con respecto a x, integro con respecto a x. Es decir, de aquí yo tengo que phi de xy va a ser la integral de P por dx más una función, más una constante. Y la constante simplemente depende de y z. Y reemplazamos el valor de P. ¿Cuánto vale P? P vale 3 x2 yz más zx por dx más a de yz. Y calculamos la integral de P. O sea, integramos esto con respecto a x. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Es más z, ¿no? P más z. Ahí escribimos P, ¿no? P es 3x2yz más z. Calculamos la integral. Entonces la integral simplemente va a ser, integramos esto con respecto a x. x3 sobre 3, se cancela el 3, x3, yz más zx más la constante que hay que calcular. Y esa es mi función phi de x y z. Esa es mi función phi. O sea, phi de x y z vale simplemente x3 yz más zx más a de y, z. ¿Vamos? Y podemos borrar esta expresión que está aquí, ¿no? Phi de x y z es esta expresión, la integral de eso. Ahora, yo tengo que calcular a de y z, pero yo conozco de phi de y. De phi de y vale q, entonces derivamos esto con respecto a y. Eso quiere decir que de aquí, de phi de y, ¿cuánto vale de phi de y? Derivamos esto con respecto a y. De phi de y, derivamos esto con respecto a y. Es x3 z, derivamos con respecto a y, más de a de y. Esto es de phi de y, pero de phi de y vale q. ¿Y cuánto vale q? x3yz. x3z, perdón. Entonces, oíganse bien, igualo esta expresión con esta expresión. Este se me cancela y me queda que de a de y vale 0. Entonces, de ahí sacamos que de a de y vale 0. Entonces de ahí concluimos que a de yz es constante. Llamémosla b de z.
Entonces mi función phi, ¿cómo quedaría? Entonces mi función phi va a quedar simplemente xyz va a ser igual a x3yz más zx más a de yz, que es b de z. Y ahora tengo que calcular b de z utilizando la otra hipótesis. De aquí concluyo que como de phi de z vale r, entonces derivamos esto con respecto a z ahora. De phi de z. ¿Cuánto vale de phi de z? De aquí. x3 y más de phi de z. X más b' de z. Pero de phi de z, ¿cuánto vale? De phi de z vale r. ¿Y cuánto vale r? x3y más rx. Entonces de aquí concluimos que este término se cancela con ese, que b' de z vale 0. Transporto este al otro lado y resto, y de aquí concluyo que b' de z vale 0. O sea, conclusión, b de z es constante. Y la constante puede ser cualquiera. Bueno, entonces reemplazamos. Mi función phi de x y z es x3yz más zx más b de z, que es constante, y es la función que tenemos aquí. Entonces, esa es una forma rigurosa de hallar la función potencial. Entonces, que quede claro, tiene tres formas de resolverla. O arranca aquí, como lo hicimos nosotros, o arranca aquí, y tiene las tres formas de calcular la función phi de x y z, la función potencial. Ahora, la otra forma sería adivinarla, ¿no? Adivinarla. ¿Cómo sería adivinarla? Entonces, el truco consiste en lo siguiente. Adivinar la función potencial. O sea, lo que hace uno es cuadrarla, mejor dicho. Entonces, si usted quiere cuadrarla, usted integra este con respecto a x. Entonces le va a quedar x3 yz más zx. Integra este con respecto a y. Sería x3 yz. Y integra este con respecto a z. x3 yz más zx. Entonces, cuadrándola. Integra con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y luego la organiza. Entonces mi función phi, ¿cuál va a ser? Esta. Este término ya está aquí. Este término está aquí y está aquí, o sea que mi función phi simplemente es esta que está ahí, y de esa forma la podemos organizar cuadrándola. Entonces tiene dos formas de calcular la función potencial, o con el método tradicional, o simplemente haciendo este pequeño artificio, integrando con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y luego se organiza la función potencial, y cuando la tenga, la prueba, no sea que se haya equivocado, ¿no? La prueba, la derivada, el gradiente de esto tiene que ser lo que está ahí. Hagamos un ejemplo en dos variables. Consideremos ahora una función en dos variables. Por ejemplo, que yo tenga mi función phi. Entonces vea, usted se puede inventar miles de problemas. Por ejemplo, x2y más x y3. ¿Cuál es el gradiente de esa función phi? El f, el gradiente, derivar con respecto a x. 2xy, derivar con respecto a x, y3, derivar con respecto a y, x2 más 3x, y2. Ahora, miremos a ver si este campo es gradiente de alguna función phi. Estamos trabajando ahora en el plano. Entonces en el plano este es p y este es q. ¿Cuánto vale de q de x? De q de x es 2x más 3y2. ¿Y cuánto vale de p de y? De p de y vale 2x más 3y2. Efectivamente, este campo es gradiente de phi. O sea, este campo es conservativo.
cómo se encuentra la función phi. Entonces aquí efectivamente f gradiente de phi. Eso implica que como f es gradiente de phi, f yo lo puedo escribir como de phi de x, coma, de phi de y. Pero como esto es f, esto es p y esto es q. Y de aquí podemos sacar lo siguiente, que de phi de x vale p, de phi de x vale p en forma análoga a la anterior, y de phi de y vale q. Entonces aquí hay dos formas de hallar la función potencial. Entonces partamos de aquí. Supongamos que de phi de x vale p, entonces integramos con respecto a x, integramos con respecto a x. O sea, phi de xy vale la integral de p por dx más una constante en y que la vamos a llamar a de y. Es decir, partir de aquí e integramos en ambos lados con respecto a x. O sea, esto simplemente va a ser p. ¿Cuánto vale p? 2x, 2xy más y3 por dx más a de y, la constante. ¿Esto a qué es igual? Eso es igual. Integramos con respecto a x, sería x2y más la integral con respecto a x, xy3 más a de y. Esa sería mi función potencial. Pero tengo que calcular a de y. Entonces derivamos esta expresión con respecto a y. ¿Qué pasa si yo derivo esta expresión con respecto a y? O sea, ¿qué es de phi de y? Porque tengo que utilizar la hipótesis que de phi de y vale q. De phi de y vale x2 más 3, xy2 más a' de y. Pero esto vale ¿cuánto? De phi de y vale q. Q vale x2 más 3xy2. Entonces de ahí eliminamos esta cantidad y concluimos que a' de y vale 0. O sea que a de y es constante y la constante la podemos tomar como 0. Entonces, conclusión, mi función potencial va a ser x2y más xy3. Esa es mi función potencial. Entonces, que quede claro, f es gradiente de phi, la integral de línea de este campo es independiente del camino. Si ustedes van a calcular la integral de línea de este campo en cualquier curva cerrada del plano, naturalmente donde estén trabajando vale 0, etcétera, etcétera. Espero que haya quedado muy claro cómo se halla la función potencial. Ahora usted también puede integrar aquí con respecto a x y aquí con respecto a y. Si usted integra aquí con respecto a x, ya va a quedar x2y más xy3. Si usted integra con respecto a y, le va a quedar x2y más xy3 y organiza la función potencial de forma muy análoga. Hasta pronto y muchas gracias.